Cada vez se hace más urgente la necesidad de politizar a la sociedad mexicana. Una politización real, no una politización como la que pretenden algunos sectores políticos, incluyendo el gobierno del Cottonhead, que creen que politizar a la población es que hablen de política, de lo ocurrido en los partidos políticos o en las figuras políticas. La politización de la población va mucho más allá. Es generar y crear conciencia sobre las situaciones que ocurren dentro de nuestra sociedad, incluyendo nuestras formas de relacionarnos y las formas en cómo nos comportamos con los demás. Hacernos conscientes de nuestros privilegios y del lugar en el que nos encontramos, en el contexto que nos encontramos y en la posición que nos encontramos como entes políticos dentro de la sociedad. Al hacernos conscientes de lo que somos, de nuestros privilegios, de nuestras carencias, de nuestras formas de comportamiento y relacionarnos, vamos entendiendo y comprendiendo qué sí es permisible y qué no es permisible, cuáles son nuestros derechos y cuáles son los derechos de los demás. Para eso falta aún mucho tiempo para lograrlo dentro de una sociedad. Sin embargo, no porque sea tan difícil o parezca prácticamente imposible, no tenemos que hacer el esfuerzo diario de intentarlo desde nuestras trincheras, desde donde nosotros podamos tener acceso al diálogo, al debate, al intercambio de ideas y el intercambio de discursos. La violencia contra las mujeres, ya sea física, psicológica, económica, sexual, es un problema que debemos erradicar de raíz. Y para ello tenemos que combatir contra el modo de producción capitalista y todas aquellas situaciones, todas aquellas formas de enseñanza cultural, ideológica y de comportamiento que nos han inculcado y nos han ocultado durante siglos. Ya no podemos seguir permitiendo vivir en una sociedad violenta, en una sociedad que no le importa el valor de los seres humanos, en especial los grupos más vulnerables, que son las mujeres, la tercera edad, las infancias y los indígenas. Y también se encuentra el caso de que al empezar a ser más conscientes, al empezar a estar más politizados, nos damos cuenta de qué queremos y qué no queremos con nuestros representantes políticos. La figura de Enrique Alfaro ya se tenía conocimiento desde muchísimo antes, desde sus cargos políticos en las presidencias municipales, de que tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y aún así, con toda esta información y con toda esta situación expuesta por parte de periodistas, reporteros, medios de comunicación independiente, a la población prácticamente no le importó y votaron por él en cada uno de sus puestos políticos que ha ocupado y que ahora se encuentra encumbrado en el gobierno de Jalisco, gobierno desde el cual ha logrado desde su gobierno colocar a Jalisco en los primeros lugares. Sí, en los primeros lugares de desapariciones y en los primeros lugares de violencia contra las mujeres, siendo la violencia sexual uno de los delitos más predominantes en el estado de Jalisco. No podemos seguir repitiendo estos errores como sociedad y seguir eligiendo candidatos o seguir eligiendo políticos a puestos de gran importancia social cuando nos están diciendo, cuando nos están demostrando, cuando nos están informando que estos políticos no van a servir para el puesto que se están eligiendo, porque tienen muchísima cola que les pisen. Cualquier acto deleznable ilegal no puede ser ya tolerado por una sociedad que necesita con urgencia cambiar su forma de vida
para vivir una vida digna. Desde hace 7 años, a propósito de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres, el Congreso del Estado de Jalisco debió derogar del Código Penal el delito de violencia sexual infantil y tipificar el delito de violación a personas menores de edad. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el último año y medio, el Estado de Jalisco ha registrado 10.052 delitos sexuales. De ese total, 896 fueron violaciones sexuales, y a decir del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en la revisión de los datos, alrededor del 75% de los casos corresponde a personas menores de edad. Si esta problemática no se visibiliza, no se pueden generar políticas públicas adecuadas para la prevención en una entidad donde los delitos sexuales van a la alza, asegura María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, o OCNF por sus siglas. El total de los delitos sexuales cometidos en Jalisco en 2022 fue casi el doble de lo que ocurrieron en 2018, año en el que Enrique Alfaro tomó posesión como gobernador de Jalisco. De acuerdo con el registro, en el 2022 se cometieron 486 delitos sexuales por mes, mientras que en los primeros 7 meses de 2023 se han cometido 602 por semana. Por mes. Si llegara a continuar esta tendencia, este año podría terminar con 7.224 delitos sexuales. Ahora, les voy a mencionar algo en esta situación. Nosotros hemos estado siguiendo muy detalladamente todas estas situaciones que ensombrecen al estado de Jalisco y que le corresponde a Enrique Alfaro como gobernador del estado resolver. Ya desde el año 2020, el 29 de septiembre, se consideraba Jalisco como uno de los primeros estados con mayor incidencia de delitos sexuales contra las mujeres. Y se elevó por situaciones con la pandemia. Mujeres que estuvieron completamente aisladas de sus familiares, de sus amigos, de sus lugares de trabajo y que quedaron encerradas a merced de un violentador que de por sí ya era completamente agresivo y violento contra ellas, en todos los aspectos, pues terminaron de generar esta crisis de violencia sexual contra las mujeres. Hay que recordar, esto lo hemos mencionado muchas veces en este canal, hemos invitado a gente profesional en este canal que nos han dado pláticas, y las mujeres son víctimas especialmente de los delitos sexuales, siempre o la mayoría de las veces o en un alto porcentaje por personas cercanas a ellas. Puede ser desde los familiares, los compañeros de trabajo, el esposo, el novio, algún compañero de la escuela, algún vecino o alguien que esté familiarizado con la actividad diaria de las personas, ¿no? Alguien que quizás viva cerca del barrio y ya la haya visto y la haya estado siguiendo por mucho tiempo, y no tanto por personas ajenas a su vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, la falta de sensibilidad y el interés por invisibilizar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, un delito en aumento en Jalisco, ha impedido que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo lo vuelvan una realidad, dijo en entrevista para Perimetral María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. La ausencia del delito de violación a personas menores de edad en el Código Penal del Estado de Jalisco vulnera a las niñas, niños y adolescentes ante el riesgo de ser víctimas de esta violencia, favorece la impunidad y les permite a las autoridades minimizar el problema que existe. Hay una visibilización del problema. No es lo mismo que tú digas abuso sexual, porque si baja el impacto, no solo es un tema semántico,
Si tú dices abuso sexual y otra cosa es cuando dicen violación, fuiste violada, explica la entrevistada. Enfatiza que la violación tiene toda una carga de ser una violencia sexual forzada sin el consentimiento, pues es su elemento principal, acto no consentido y a la fuerza. En el pasado 5 de septiembre, el Observatorio Nacional, en conjunto con la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, en el marco del Día Mundial y Estatal de la Salud Sexual, emitieron el siguiente comunicado. En este comunicado vamos más o menos a mencionarlo porque es muy largo y dice: se insta a Jalisco a reformar su código penal para abordar la violencia sexual y proteger los derechos de las víctimas. Se denuncia falta de la claridad legislativa en el Código Penal en materia de los delitos sexuales y que existe una ambigüedad en los tipos penales de Código Penal de Jalisco en materia de delitos sexuales, en un serio problema que impacta negativamente a la atención de víctimas. Entonces ahí explican estas dos demandas que hacen en este comunicado, y a raíz de este comunicado, representantes del Ejecutivo y el Legislativo se comprometieron a que la reforma quedará lista para antes del 8M próximo. Sin embargo, esta postura le preocupa de sobremanera a las activistas, porque la espera es larga y el año entrante es electoral. La representante del Observatorio Nacional recordó que recién hecha la declaratoria de alerta de violencia de género en noviembre del 2018, por parte de la sociedad civil organizada, se elaboró un informe donde se hacía la recomendación de estas reformas al Código Penal, como parte de las acciones indispensables en la prevención de la violencia sexual. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, junto con la administración del entonces gobernador priista Aristóteles Sandoval, trabajó una propuesta con la intención de que fuera presentada como una iniciativa de reforma preferencial. Esto podría haber sido posible debido al grave impacto de los delitos en los derechos de las personas. En este caso, los derechos sexuales de las niñas, niños y adolescentes, por lo que se duplica la violación sexual en el gobierno de Enrique Alfaro, 75% contra la niñez. Para amainar la situación, el actual gobierno ha enviado varias circulares a la Secretaría de Salud para ordenarle se brinde la atención integral correspondiente a la NOM 046. Pero esto no es suficiente. Recuerda que desde el gobierno de Jorge Aristóteles se hizo una propuesta de reforma al código y se mandó al Congreso de Jalisco, pero hicieron caso omiso. La verdad, yo creo que tampoco hubo el interés del propio Ejecutivo, que cuando ellos tienen leyes preferenciales las empujan. Después de lo que se empezó a hacer fue trabajar circulares, señaló María de la Luz Estrada. También advierte que es insuficiente lo que en la administración de Enrique Alfaro se ha hecho. 2 circulares para que la Secretaría de Salud no obstruyera la atención integral de las víctimas de violencia sexual y se les diera la atención integral. Sin embargo, no es suficiente porque vienen cambios de gobierno. Por ejemplo, se trabajó también un programa para un protocolo para la atención a víctimas de la violencia. Pero vemos que no es suficiente si no tienen un marco legal, y el marco legal actual sigue discriminando a las menores de edad. De antemano, lo que hacen es bajar las penas bajo el entendido de que pudo haber sido consentido por parte de las jóvenes. Llamar abuso sexual infantil a las violaciones es discriminación hacia las víctimas de violencia sexual, que también incide en la falta de cumplimiento de atención integral como marca la NOM 046, referente a la aplicación de la interrupción ilegal del embarazo. Al señalar la necesidad de que estas reformas se aprueben a la brevedad, debido al atraso evidente que ya existe, María de la Luz fue muy clara. Esto es responsabilidad de las y los integrantes del Congreso, del Estado y del Ejecutivo, representado por el emesista Enrique Alfaro. Dentro de la estructura de las dependencias, hay 2 en particular que resaltan como corresponsables de este atraso. La Secretaría de Salud de Jalisco, a cargo de Fernando Petersen Aranguren, y la otra es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, a cargo de Paula Lazo.
igualdad sustantiva se supone, nos dicen que están haciendo incidencia en el Congreso, pero estamos hablando de que este gobierno ya va de salida. Hasta ahorita, por ejemplo, no hemos hecho un dictamen. Apenas se va a hacer un dictamen con indicadores para evaluar si avanzó el estado de Jalisco. Actualmente el Congreso de Jalisco está conformado por 16 personas representantes de Movimiento Ciudadano, 8 de Morena, 5 del PRI, 5 del PAN, 2 de Hagamos, 1 del Partido Verde y 1 más de Futuro. Las principales responsables de empujar estas reformas en la actual legislatura son la priista Ana Angelita Degollado González, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, lo que respecta a la agenda del aborto de la NOM 046, y María Dolores López Jara de Movimiento Ciudadano, pues es presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. La urgencia es porque en muchos de los casos las obligan a seguir con sus embarazos forzados. Niñas que fueron violadas sexualmente de 10, 11, 15 y menores de 18 años. Como observatorio, hemos luchado porque mientras se modifica el marco legal, al menos la Secretaría de Salud y la Fiscalía tengan los protocolos basados en los estándares de mayor protección bajo la ley de víctimas, y lo estamos viendo en la práctica que los casos nos siguen llegando. Concluye. El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional las normas federales que criminalizan el aborto por ser contrarias a los derechos humanos, como respuesta a un amparo interpuesto por Gire. Aunque esta sentencia obliga a las instituciones de salud federal a brindar el servicio de aborto en todo el país, la realidad es que mientras en los códigos penales de los estados se criminaliza el aborto, las mujeres están en riesgo en sus entidades federativas.